Muchísimas gracias, Mariana. Disculpa, y yo no quiero dejar pasar este momento y gracias por la presentación, porque quiero también hacer una mención, Mariana, porque estás con nosotros y quiero mencionar que Mariana es oftalmóloga formada en la Asociación para Evitar la Ceguera en México con especialidad en glaucoma y ultrasonido. Es adscrita del servicio de ultrasonido ocular del mismo hospital. Ella es profesora titular de alta especialidad en ultrasonido oftálmico por la Universidad Nacional Autónoma de México y expresidente del Centro Mexicano de Ultrasonido Ocular, autora y coautora de artículos y capítulos de libros relacionados con ultrasonido ocular, biometría y vasos periféricos. No quería dejar pasar este momento, Mariana, y gracias por el privilegio de poder tenerte entre nosotros. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos hoy día a conversar justamente de este tema tan importante que es el VM en glaucoma. El VM se ha convertido definitivamente en una herramienta importantísima para el diagnóstico y seguimiento de nuestros pacientes con glaucoma. Sabemos que tenemos una gran cantidad de herramientas diagnósticas, todas ellas complementarias, ninguna menos que la otra. Todas son de gran ayuda, pero el VM se ha convertido en esta herramienta que nos permite justamente ver detrás del pigmento, recordando siempre que nuestra gonioscopía, nuestro examen clínico es fundamental porque cada uno de estos exámenes son complementarios. Igualmente, recordar de que esta técnica de ultrasonido de alta resolución es no invasiva y nos permite una evaluación en vivo con detalle de las estructuras del segmento anterior y se convierte en el gol estándar en opacidad de medios y visualización de lesiones detrás del pigmento, así como la visualización del cuerpo ciliar y la retina periférica. Esto es para que nosotros podamos ver y distinguir las diferentes imágenes que podemos tener con un OCT anterior y con el VM. La gran diferencia es que estas imágenes son maravillosas de muy alta resolución, pero el problema es que cuando tenemos alguna lesión que está por detrás del iris, oye, queremos llegar al cuerpo ciliar, no vamos a poder verla. Sin embargo, con el OCT con el VM sí vamos a tener esa opción. Recordar que con el VM vamos a poder ver todos los diferentes tejidos, la córnea, la conjuntiva, la esclera, la profundidad de la cámara anterior y su cuantificación en los 360 grados, evaluación del iris en todos sus segmentos, tanto central, periférico y su disposición en el ángulo irido-corneal, que para nosotros es sumamente importante en el estudio del glaucoma. La evaluación de la superficie de la cápsula anterior y posterior del cristalino, mediciones del cuerpo ciliar y la visualización del complejo sonular. Igualmente, la evaluación del ángulo y la diferenciación entre un cierre angular primario o secundario para la determinación terapéutica y el plan quirúrgico, identificación de cuerpos extraños y evaluación de la retina periférica. Entonces, cuando nosotros hacemos el estudio justamente del glaucoma, algo que es muy importante es que podamos estudiar cada una de las estructuras y su implicancia para la génesis del glaucoma. De tal manera que los principales mecanismos de cierre angular podrían estar en el iris, dándonos un bloqueo pupilar, el cuerpo ciliar, igualmente con el iris plató, el cristalino, dándonos este componente facomórfico, el postlenticular o uveítico y otros que pueden ser quistes, tumores, trauma ocular, etcétera. Entonces, nosotros, como ustedes ven, esta es una imagen histológica que nos permite ver claramente así, de la misma manera, de alguna forma, lo vemos a través del ultrasonido, podemos detectar las estructuras. Y lo que más nos va a interesar es justamente donde está esta marca, que es el poder encontrar nuestro espolón
escleral. Esto es sumamente importante para que nosotros podamos hacer las medidas y las determinaciones de las diferentes patologías. Igualmente, vemos nosotros que hoy por hoy la hipertensión ocular y el glaucoma están cada vez más asociadas justamente a ángulo cerrado, que está asociado a la génesis, que es la génesis de la catarata. Y es cada vez más frecuente los pacientes que nos llegan con este incremento del volumen del cristalino que anterioriza básicamente las estructuras, justamente produciendo un cierre angular, donde la iridotomía previa a la cirugía de catarata puede ser de gran ayuda. Tenemos una técnica de examen donde nosotros vamos a poder explorar todos los cuadrantes y podemos hacerlo con una copa siliconada que es de muy fácil acceso. Igualmente usamos nuestro anestésico y usamos el agüita o podemos también tener un clear scan que es muy cómodo, sobre todo para el paciente y nos permite una evaluación completa. El paciente puede mirar arriba, abajo y permite un mejor desplazamiento, pero ambas son importantes y ambas se complementan. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con una sospecha de un bloqueo pupilar o cierre angular, el VM nos va a dar justamente algunas indicaciones anatómicas que nosotros podemos visualizarla, como en esta figura donde vemos nosotros la convexidad del iris. Vemos igualmente el cierre del ángulo justamente en la zona de la raíz del iris. Igualmente vemos la adhesión del iris en la parte central con el bloqueo pupilar y el acúmulo de líquido justamente que va a desplazar el iris y vamos a ver nosotros este cierre angular. Es importante esto porque muchas veces en el OCT, a veces nos quedamos acá y a veces hacemos medidas que no son las adecuadas. Al no llegar a ver el cuerpo ciliar, hacemos medidas a veces en esta zona pesando que es el ángulo. Y es importante por eso el que nosotros detectemos dónde está el espolón y acá nos damos cuenta que está totalmente cerrado. De tal forma que otra de las cosas importantes es siempre la identificación del espolón escleral para poder determinar el volt del cristalino, que es simplemente el desplazamiento o la anteriorización del cristalino que va a desplazar y anteriorizar las estructuras cerrando el ángulo. Cuando este volt es más de un tercio del total de la línea endotelial hasta la línea del espolón, decimos definitivamente que hay un volt positivo y que hay un componente facomórfico. Voy a presentarles rápidamente algunos casos. Esta es una paciente de 65 años. Ustedes ven definitivamente el cierre angular, una catarata, y ustedes se dan cuenta inmediatamente cómo esta catarata intumescente está produciendo un bloqueo y cierre angular. Igual vemos que este paciente ha sido ya operado, que es el mismo, y miren cómo ya el iris pasa a tener su prácticamente disposición horizontal como debe ser y los ángulos se han abierto. Este es otro paciente también con una cámara anterior media, pero también igualmente con una presión intraocular elevada y vemos que la gonioscopía mostraba un cierre angular. Entonces, si ustedes ven, aquí hay un gran quiste y eso es muy importante que nosotros podamos realmente detectarlos para saber cuál es la génesis. Esto lo conocemos nosotros como pseudoplatón. Igualmente, es importante que muchas veces tenemos lesiones, como en este caso, que es una lesión pigmentada en el sector temporal superior que genera cierre angular y toque endotelial, ocasionando un gran edema y descompensación corneal.
y esta paciente tenía 26 de presión y queríamos saber de qué se trataba. Fíjense, al principio pensábamos que podía ser alguna lesión maligna, pero detectamos que se trataba de un quiste, el cual podemos verlo también igualmente identificado en el modo A. Este es otro paciente posoperado de catarata con un fáquico y con un lente fáquico ICL hace 5 semanas, ¿no? Y con abundante dolor en ese ojo, disminución de la agudeza visual y con 32 de presión. Y bueno, esto es algo que no debe pasar nunca, ¿no? Pero vemos nosotros que el lente ICL había sido puesto al revés. Vemos de que este paciente joven ya tiene una disminución de células endoteliales y esta era la génesis justamente del aumento de la presión intraocular y que ya había ya empezado a generar justamente glaucoma. Este es otro caso posoperado de glaucoma con dispositivo de drenaje valvulado, disminución de agudeza visual y presión intraocular de 34 y con atalamia. Y ustedes pueden ver que el paciente tiene sí el dispositivo de drenaje, acá se ve el tubo, pero es una gran catarata y se pudo haber planificado, probablemente haber hecho una faco válvula, ¿no? Y si hubiéramos visto el VM, este cristalino, que era un cristalino ya bastante grande e intumescente. Este es otro paciente con disminución también igual de la agudeza visual, posoperado de catarata hace 2 semanas, y con la presión intraocular de 28, con quemosis, edema corneal y celularidad en cámara anterior. Y fíjense lo que había pasado. Entonces, vemos nosotros que sí, el lente está en el saco capsular, pero definitivamente el problema de este cierre angular es por la presencia de un tumor y quistes. Entonces, fíjense la importancia de poder planificar siempre una VM antes de una cirugía. Es muy importante porque definitivamente no se vio. Y este es otro de los casos que generalmente nos llegan, sobre todo los pacientes que han sido operados de retina y que tienen un cristalino y solamente se les operó la retina y se colocó el aceite de silicón, el paciente quedó perfectamente bien, ¿no? Con su retina pegada, pero con una presión de 45 y cuando ustedes ven un iris bombé, un cristalino intumescente, cerrando el ángulo en 360 grados y el aceite de silicón por detrás. Entonces acá hubiéramos también programado probablemente una cirugía de retina más el retiro del cristalino, ¿no? Igualmente, este es otro caso donde tenemos que tener siempre presente la presencia y la evaluación clínica, porque este paciente había sido referido por un glaucoma neovascular, pero ustedes ven acá que definitivamente hay un desplazamiento y hay sinequias en esta zona. Y vemos que hay el iris bombé en todo el sector temporal y la cámara muy estrecha con gran celularidad y catarata. Y lo que encontramos fue un gran tumor del cuerpo ciliar que había comprometido también toda la zona de la retina. Entonces, es importante, por eso, el que podamos usar sabiamente, además de nuestra clínica, el que podamos usar este instrumento tan valioso como es definitivamente el VM. Y este es el último caso, que es una niña de 7 años, que nos llegó no hace mucho, con disminución de la agudeza visual progresiva, igualmente con 30 de presión, con una lesión pigmentada en la cámara anterior que sale a través de la pupila y con opacidad del cristalino. Se realiza la VM y vemos nosotros un gran tumor del cuerpo ciliar que fue un médulo epitelioma. Estos demuestran y tienen la característica de ser quistes intratumorales con gran cantidad de quistes. Igualmente van a producir subluxación igualmente del cristalino.
Conclusiones, el VM es una gran herramienta para evaluar el polo anterior, es el gold estándar en opacidad de medios y va a permitirnos ver una evaluación del ángulo y ver los factores anatómicos que están generando el riesgo del cierre angular en el momento. Igualmente, es considerada la mejor herramienta diagnóstica para el estudio del cuerpo ciliar y es una gran herramienta en el seguimiento operatorio, posoperatorio del glaucoma. Y recordemos que la retina periférica y la coroides pueden ser evaluadas en toda su extensión y es de fácil acceso y es médico oftalmólogo dependiente. Y quiero agradecer a todos realmente por estar acá con nosotros y nuevamente compartir que vamos a tener el Congreso del Intercido que va a ser del 12 al 15 de noviembre en Chile y va a ser realmente una experiencia muy importante y valiosa y todos están invitados. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriela. Gracias a ti. Qué lindos y qué ilustrativos casos nos has presentado, variados, no solo glaucomas, así normalitos, sino también la gama de tumores y de lesiones que nos has mostrado, confirman lo que decimos cada que podemos transmitirlo al resto de los oftalmólogos, que la VM es una herramienta importantísima y valiosísima para el planear tratamientos y seguimientos de pacientes. Les recuerdo a todos los que están acá que nos pueden escribir sus preguntas en el chat, o es un botoncito que tienen todos ahí abajo, y al final estaremos platicando sobre estas preguntas al final de las presentaciones, de todas las presentaciones. A continuación, tengo el gusto de presentar a la doctora Malena Tomijama Fernández. Es destacada oftalmóloga del Instituto Nacional de Oftalmología, doctor Francisco Contreras Campos, en Lima, Perú. Es especialista en ecografía ocular con una sólida formación académica que incluye además una maestría en gerencia de los servicios de salud, estudios de doctorado en medicina humana y un diplomado en cooperación internacional. Fue directora general del Instituto Nacional de Oftalmología y actualmente se desempeña como secretaria general de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Es miembro activo de la Academia Panamericana de Oftalmología y de la Sociedad Internacional de Ecografía Ocular, donde participa de manera constante como referente en su campo. A continuación, entonces, la doctora Malena nos va a presentar algunos casos y aquí yo me desconecto. Muchas gracias, Mariana, por la presentación. Y en aras del tiempo, voy a ver si podemos compartir la pantalla. ¿Están viendo la pantalla, creo? Sí, Malena, tienes que ampliarla. Ajá, vista Estamos. de presentador y listo, Sí. la vemos completa. Ok. Muchas gracias, Mariana, por haber aceptado la invitación a acompañarnos esta noche, a Mayra y a Gaby y a todos los que se han conectado hasta el momento a esta charla de grupo de imágenes de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Vamos a tratar un poquito el tema sobre la importancia igualmente de la VM en el implante de los lentes fáquicos. Ante todo, declaro no tener ningún conflicto de interés. Y vamos a conversar un poquito sobre lo que es el iofáquico, destacar la importancia de la VM en la evaluación pre y postoperatoria de los pacientes candidatos a implante de este tipo de lentes y un poco hablar sobre otros métodos de medición para la selección del tamaño del mismo. Los linfáticos pues son implantes de tipo refractivo que van a venir colocados por detrás del iris y delante del cristalino sin que se altere en la córnea en este procedimiento. Desarrollados por STAR, el colámero en el año 93 fue introducido e incluye actualmente una versión de tipo tórico y que desarrollaron un aquaport, es un pequeño agujerito en la parte central de 0,36 milímetros que permite el flujo del humor acuoso, eliminando de esa manera que se tenga que hacer una iridectomía periférica
y asimismo también permitiendo que haya un buen flujo del humor acuoso para tratar de esa manera también de evitar que pueda desarrollarse la opacidad de la cápsula anterior. El colámero es un material biocompatible patentado por STAR. Es un material hidrofílico, ligero, que permite el intercambio gaseoso y de nutrientes mejor que la PMMA o los tipos acrílicos. Reduce la inflamación, opacidades interfáquicas y vienen diámetros disponibles desde 12,1 a 13,7 en su diámetro en la zona, y para implantes en miopía, zonas ópticas que pueden variar desde 4,65 a 5,8 milímetros. Estos van a poder permitir corregir miopías altas, desde -3 dioptrías hasta -20 dioptrías, hipermetropías y también astigmatismos en pacientes que por algún X motivo no son candidatos a una cirugía refractiva convencional de tipo láser, ¿no? LASIK, eh, PRK o algún otro. Y en los casos en que igualmente también las córneas delgadas van a impedir de repente o contraindicar este tipo de procedimientos. También para aquellos pacientes que por algún motivo tampoco pueden llevar un lente de tipo aéreo, es un procedimiento que podemos nosotros revertirlo, ya que si vemos que si el lente está provocando algún tipo de molestias, podemos hacer el explante del mismo, permite mantener la acomodación natural del cristalino y permite una buena calidad visual al no tener los halos nocturnos que molestan en otro tipo de lentes. ¿Cuándo vamos a intentar colocar un lente fácil? Cuando tenemos un paciente que ya tiene una refracción que sea estable, una cámara anterior mayor de 2,8 a 3 milímetros, mayor a eso, que tenga un contendo teleal normal, mayor de 2000 células por milímetro cuadrado, paciente que tenga los ángulos abiertos y que no tenga historial de glaucoma, como estaba mencionando Gaby. Este excelente va a ir colocado justamente en la parte del surco, de la posición que debe tener el lente, y por eso es importante tener esa medida para un buen implante. A la actualidad hay más de 2 millones de lentes que se han implantado a nivel mundial, con tasas de éxito bastante altas, siempre y cuando se cumpla una condición sine qua non, que es una adecuada evaluación de cada caso clínico, puesto que de todas maneras siempre existen riesgos para la colocación de este tipo de lentes, como puede ser el desarrollo de catarata, que se puede desarrollar un glaucoma, que puede haber pérdida endotelial, aunque eso no es muy común. Por lo tanto, es importantísimo que podamos planificar bien cada caso y que estudiemos muy bien a cada paciente, que nosotros le podamos ofrecer este tipo de solución. La UVM, como todos sabemos, se viene a convertir en este caso en un diagnóstico, un examen de tipo de diagnóstico clave para poder determinar algunas medidas que son súper importantes para la colocación, para determinar el tamaño del lente a colocar. eh, Proporciona imágenes en tiempo real, es dinámico, cosa que a veces no tenemos, permite evaluar estructuras que están por detrás. Recordemos, y como ya nos dijo bien Gaby, la OCT va a quedar prácticamente en el pigmento del iris y no nos va a permitir ver qué es lo que está sucediendo por detrás de él. La OCT nos permite de repente tener una distancia, una longitud de ángulo a ángulo. Sin embargo, sabemos bien, no va a ser el lugar en el cual el lente va a quedar implantado. Tampoco la distancia blanco a blanco, que no siempre se correlaciona tampoco con la distancia surco a surco, y vemos que solamente la VM es la herramienta que nos va a permitir poder visualizar y poder medir bien la distancia de surco a surco. Entonces, en el preoperatorio se convierte en tenemos que tener parámetros claves, ¿no? Como determinar el grosor corneal, la profundidad de la cámara anterior, evaluar el iris, el cuerpo oscilar de sus relaciones. Acá, por ejemplo, tenemos, ¿no?, la córnea, la cámara anterior, la distancia ángulo a ángulo, la distancia surco a surco, la distancia incluso ahora del proceso ciliar, que en algunas fórmulas para la determinación del tamaño del lente se están solicitando también ahora. Y podemos ver en realidad la relación que todos estos elementos van a tener entre sí y que nos van a poder tener una mayor visualización, una mejor idea de cómo nos va a quedar ese lente. Importante mantener la perpendicularidad. Y en esto sí, pues este procedimiento se convierte en un procedimiento dependiente mucho de la persona que lo va a realizar. Es importante tener una buena experiencia para poder hacer una buena determinación de todas las medidas necesarias. ¿Cuáles serían las contraindicaciones para implantar un ICM?
una cámara anterior menor a 2,8 milímetros, un ángulo menor a grado 2 determinado mediante gonioscopía. Es importante que sea así. Un recuento de células endoteliales menor a 2.500 células, y en el caso de pacientes mayores de 40 años, menor a 2.000 células. Patología corneal previa, paciente tenga catarata, que haya tenido historia de uveitis o glaucoma, y el periodo de embarazo o lactancia en alguna dama. Aquí vemos nuevamente la forma y dónde va a quedar nuestro lente a la hora de ser implantado. Entonces, una de las distancias o uno de los parámetros que siempre se tiene en cuenta es la distancia blanco a blanco, ¿no? La casa pide esa distancia para poder determinar el tamaño del lente a implantar. Esta es una medida que se toma del diámetro corneal en la zona horizontal, en meridiano horizontal. Ayuda a estimar, ¿no? Es el tamaño del surco y de la cámara anterior. ¿Para qué? Para que el lente pueda tener una buena estabilidad y quede bien centrado. Y de esa manera evitar las complicaciones como los desplazamientos, el contacto con otras estructuras intraoculares o el aumento que pueden llevar a aumento de la presión intraocular. Y esto a la actualidad se puede hacer de una manera automatizada con varios equipos, el Master entre ellos, Pentacam, el Obscan, Galilei, Sirius o Lanterio. Es no invasivo, por lo tanto es muy cómodo para el paciente, pero tiene siempre el pero, no va a evaluar directamente el surco ciliar. No permite hacer un análisis cualitativo de los procesos ciliares, ni visualizar que pueda haber quistes o algunas otras estructuras o alguna otra patología que puedan impedir el implante lente o que puedan molestar, desplazar o causar algún problema a futuro en el implante lente. Así tenemos que la distancia surco a surco es el parámetro biométrico crítico que debemos tener en cuenta en la selección para el tamaño del lente fáctico. Teniendo una buena determinación del tamaño, vamos a minimizar los riesgos como son la rotación o el desplazamiento del lente, un contacto inadecuado con otras estructuras intraoculares como el cristalino, el endotelio, que son menos frecuente, complicaciones postquirúrgicas como la elevación de la presión intraocular y una inflamación de tipo crónico por el constante roce que puede tener. Así, nuestro VM se convierte realmente en el gol estándar para poder determinar esta medida. Hay fórmulas en las cuales, para el cálculo idiofáquico, al valor obtenido, surco a surco, se va a sumar de 0,5 a 1 milímetro para asegurar una buena estabilidad. ¿Qué sucede cuando nosotros subestimamos la medida? Vamos a tener un volt bajo y esto va a permitir que se pueda desarrollar una catarata. Ese es el riesgo. O que podamos tener una sobreestimación de la distancia y nos va a traer como consecuencia de que tengamos un volt demasiado alto que va a darnos el riesgo de glaucoma. Obviamente el glaucoma no va a ser una cosa aguda, pero es algo que se va a ir instalando poco a poco al ir cerrando el ángulo, como ya nos mostró anteriormente Galo. Entonces tenemos acá la distancia surco a surco, que nos va a permitir un mejor dimensionamiento del lente a implantar. Nos puede predecir la posición en la que va a caer el lente, el arqueo que puede tener ese lente. Y con ello vamos a poder mejorar nuestros resultados postoperatorios y darle una mayor satisfacción al paciente. Recordemos que estos pacientes que son que requieren de un lente o que son miopes o por algún motivo no desean usar lentes, son pacientes exquisitos y bastante demandantes, ¿no? Entonces, tenemos que tener todas las herramientas posibles para tener los mejores resultados a nuestro alcance. Entonces, el método ideal para la medida de este surco a surco se convierte en la UM. Es una tecnología de tipo lineal. La medida ciertamente, como les decía yo, no es automática, es operador dependiente, por lo tanto, es importante, como bien decía también en la presentación anterior, va a depender mucho también de la experiencia y de la cantidad de repente de pacientes que se hayan podido ver, que le va dando a cada uno la seguridad de repente hacer un buen examen. Requiere un personal capacitado con amplia experiencia, no es que nosotros se lo podamos ceder a un personal técnico o capacitar un tecnólogo o alguien. En mi opinión, por lo menos que debería hacerlo el médico oftalmólogo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo bien. ¿Cierto? A la actualidad, con la inteligencia artificial, ha surgido pues la opción de automatizar esta medida para hacerla más fácil de realizar.
De hecho, ya sabemos que existe el gurú que se va a lanzar de manera oficial en la academia, según lo que nos ha manifestado el doctor Mario de la Torre. Y esto va a ser una gran ayuda ¿para qué? Para que podamos tener estas medidas con mucha mayor facilidad de una manera más repetitiva, ¿no? Se va a convertir en el método ideal para la admisión de surco a surco. Y acá tenemos un esquema, una foto realmente de lo que se va a obtener con el gurú. Es un software que viene de inteligencia artificial integrado a la VM con nuestra sonda de 50 MHz y va a predecir el volt con un 90% de precisión. Esto conlleva justamente también a qué? A reducir los errores humanos que pueden darse. Ha sido evaluado y desarrollado conjuntamente con el doctor Saldívar. De hecho, vamos a tener una charla con él conjunta en nuestro intercido en Temuco y nos va a permitir tener la detección automática y las mediciones del surco a surco, la curvatura del cristalino, la profundidad de la cámara anterior y también la medida de los ángulos iliocorneales, tanto izquierdo como derecho, ¿no? En el meridiano horizontal. Una vez que el software detecta que las medidas y que la onda de ultrasonido está entrando perpendicular, empieza a darnos todas las medidas. El volt, como ya nos lo mencionaron, la distancia vertical máxima entre la superficie posterior del lente y la superficie anterior del cristalino. Y es fundamental porque determina la seguridad, eficacia y estabilidad del lente a largo plazo. El valor óptimo está entre 250 a 750 micras. Valores por debajo son menores a 250 micras, consideramos un volt bajo, y mayores a 750, un volt alto. ¿Y qué cosa nos va a dar un volt cuando es estrecho? Cuando es menor a 250 micras. Hay un riesgo de desarrollar catarata si es aún menor a 100 micras. 0,49% de cataratas se desarrollan, ¿no? Cataratas subcapsulares anteriores. Y muchas veces, ¿por qué? Porque está tan cerca que no permite tampoco un buen flujo del humor acuoso. 64% de estos casos se pueden desarrollar en el primer año postoperatorio de haber implantado el lente. La causa principal es una elección inadecuada del tamaño lento, un lente más pequeño a lo que nosotros deberíamos de haber calculado. Y en el otro lado, en el otro extremo, tenemos el bolo aumentado, que puede ser más allá de 1000 micras, y que nos va a traer como consecuencia un desarrollo de hipertensión ocular y glaucoma secundario. La hipertensión no es aguda, pero sí definitivamente puede alterar la dinámica pupilar y la acomodación, y el paciente empieza a reportar algo. ¿Por qué? Porque se va a desplazar el lente. La causa principal, realmente, una elección inadecuada del tamaño, es un lente mucho más grande del que debíamos de tener, y vemos ahí justamente en la segunda imagen cómo el lente está empujando hacia adelante, que ya lo vimos anteriormente también. La posición inadecuada va a presentar, puede ser dada también por la presencia de quistes, porque procesos ciliares anteriorizados, o que puede también haber quedado viscoelástico en la parte sublenticular. La posición del lente debería ser esta: un lente relajado, esté en las ópticas a nivel del surco, que en el 82% de casos es lo que se consigue. Es crucial entonces cuando nosotros queremos evaluar ese ángulo. ¿Por qué? Porque vamos a poder determinar si el ángulo es cerrado, si hay un iris plató, si hay una presencia de quistes, si el surco está bien, si está colapsado, cómo están nuestros procesos ciliares, cómo están las ónulas. Acá, por ejemplo, tenemos en esta paciente que es una señorita que quiso implantarse el lente fáquico. Sin embargo, vemos que tiene quistes bastante grandes, tanto a nivel nasal como a nivel temporal. Aquí lo podemos medir. Nosotros con la UV podemos hacer todas estas medidas. Acá tenemos otro quiste bastante grande, si hay más de uno. Y acá hay el mismo paciente, pero en el otro ojo, que también tenía un quiste bastante grande. Se dice que quistes mayores a 2 milímetros prácticamente contraindican la implante de este lente. Acá tenemos un lente con bord normal. Vemos acá, podemos evaluarlo, podemos medir esta distancia entre la superficie posterior del lente y la cúpula del cristalino, que debe estar entre 250 y 750 micras. Acá vemos un bol sumamente estrecho, pues prácticamente tenemos aquí la superficie del cristalino y el lente prácticamente ahí, y acá uno bastante aumentado, ¿no? ¿Y esto qué es lo que conlleva? A un cierre agudo. Esta paciente, en realidad, esto fue una señorita que se había implantado el lente
después de más o menos un año de la evaluación, vimos que esto se había desplazado, lo volvieron a recolocar y a una próxima evaluación seguía desplazado. No se cambió el lente, solo quisieron acomodarlo. Entonces, el éxito del implante, parámetros clave para el seguimiento, tenemos la refracción postoperatoria, con la visual sin corrección, un BOLT que siempre debemos estar monitorizando y siempre reducir el riesgo de valores anormales del BOLT. Tenemos siempre la ventaja de la AVM, que es mejor que la OCT porque nos va a permitir visualizar más allá y nos permite ver el surco y la región posterior al iris. Entonces, como conclusión, es una herramienta de diagnóstico indispensable, nos permite hacer una medida correcta de la distancia surco a surco, permite una detección temprana de anomalías anatómicas como quistes u otros que pudieran impedir la implante del lente. Es fundamental para evitar complicaciones a largo plazo. Es una herramienta esencial para optimizar los resultados y minimizar nuestras complicaciones. En el futuro va a haber justamente la integración del UVM con la inteligencia artificial, con la herramienta del ICL Guru que va a mejorar la precisión y eficiencia y reducir las complicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Malena. Pues considerando que la miopía alta se considera ya un problema de salud pública a nivel mundial y que va a seguir creciendo, es importante irnos adaptando y reconociendo a estas formas de corrección de la miopía alta, porque no nos va a tocar eventualmente, sino que lo hacemos ya actualmente, realizar mediciones para este tipo de lentes intraoculares que corrigen la miopía. Entonces agradecemos mucho su presentación. Les recuerdo que quienes tengan preguntas pueden irlas escribiendo. Al final de las presentaciones tendremos unos minutos de respuestas de las doctoras. Gracias, doctora Mariana. Muchas gracias a ustedes. Disculpen el tiempo extendido. No, no, todo muy interesante. Vamos a cerrar el bloque con la participación de una querida amiga y una figura verdaderamente destacada en el campo de la ecografía ocular y el Doppler oftálmico en América Latina, la doctora Mayra Saad de Ávila. Ella es oftalmóloga formada en la Universidad de Sao Paulo con maestría en oftalmología y subespecialización en órbita, párpados, oculoplástica, vías lagrimales, además de su formación en ecografía ocular y VM en la Unifesp, en donde fue jefa del sector de ecografía ocular y se desempeñó como gerente de imágenes oftálmicas en el Bascom Palmer Eye Institute en Miami. Es pionera de la aplicación o del recurso del Doppler en oftalmología latinoamericana y ha liderado sociedades científicas como la Sociedad Paulista de Oftalmología y el Departamento Científico de Oftalmología de la Asociación Médica de Sao Paulo, miembro activo de numerosos grupos de oftalmología, ultrasonido e imágenes oculares, y tiene una trayectoria excelente científica con una visión innovadora y una profunda pasión por la imagen ocular. Gracias, Mayra. Te escuchamos. Gracias a usted, Mariana, querida amiga, todas, Malena, Gaby, maravillosas las charlas, felicitaciones, muy buena. Ahora vamos para mi clase, muy grata por invitación para presentar mi charla que voy a hablar hoy. Déjame, ok, déjame ir para el, ok, ahora vamos. Ok, entonces voy a presentar un caso muy interesante. Esto primero voy a hablar un poquito de este caso de lentes cosméticas, porque voy a hablar después de aniridia. Entonces, solo para hablar que ya hay estas lentes cosméticas para cambiar los colores de los ojos, que voy a presentar los dos casos en Intercidú. Pero hoy voy a presentar solo el otro. Esto solo voy a hablar un poquito para entender la diferencia.
Entonces, las lentes cosméticas de cambio de colores, elas quedan sobre la iris y acaban tocando la córnea, indo para otra posición que no la correcta con el tiempo, y todo esto lleva a una descompensación de córnea, una inflamación, glaucoma. Esto puede ver un glaucoma con una muy grande, con una excavación muy grande en ultrasonido, pérdida de visión, muchas complicaciones, porque mesmo sacando las lentes, estas lentes cosméticas, muchas veces llevan a atrofia de la iris, con complicación a hora de sacar, con heridos, uma ciclodiálise grande, uma alteração total de la iris. Então, aqui, esto mostra como se saca una abre, hace una abertura. En este caso, sacaron muy bien, pero en el otro ojo, cuando sacaron, hubo una destrucción total de la iris. Entonces, la complicación de esto son alteraciones de iris, aumento de la presión intraocular, descompensación de la córnea, cataratas, porque tocan también la parte de la cápsula anterior de la iris, y también hay un desprendimiento de pigmentos de iris, también cerrando la parte del trabeculado, e inflamación ocular importante. Entonces, ahora voy a hablar un caso de una mujer de 24 años con neridia congénita y nistagmo. Tenía también glaucoma congénito en uso de brimonidina y charlatan y una artritis. La parte de biomicroscopía, no había sin cambios en la conjuntiva esclerótica. La córnea de ojo derecho, opacidad de estroma anterior, izquierda estaba bien. Cámara anterior profunda los dos ojos, iris atrofia de iris a las 6, el implante de iris bien centrado dentro de la cápsula, un cristalino, hay una opacidad subcapsular central e inferior de 2 cruces en pigmentos sobre la cápsula anterior, una lente de cámara posterior centrada con opacidad subcapsular posterior de 3 cruces, vítreo sin cambios, disco normal, difícil ver en el ojo izquierdo, mácula normal, difícil ver en toda la parte de fondos debido a no hay dilatación porque hay una iris artificial y había una opacidad. Entonces, esto dificultaba ver la parte posterior. La presión de ojo derecho estaba 12, ojo izquierdo 9, una ectoscopía nistagmo, pupila irregular, otro no izquierdo redonda, que es la parte de la iris, y iris artificial, y reacción pupilar normal, en otro olho débiles solamente en rémina aceite de la iris, una acuidade 20-60, y en otro ojo 20-250. Entonces, así que vía la parte de biomicroscopía, hay un coto de iris, y esto es la iris artificial con la pupila. Entonces, puede ver en todas posiciones. Aquí hay una opacidad de cápsula de cristalino. Entonces, de cápsula posterior de cristalino. Entonces, aquí podemos ver bien en la UVM, había células in vitro anterior, en periferia, y también en cámara anterior. Podemos ver la posición de la iris artificial. Entonces, esto es muy importante porque ahora llegó esta iris artificial y vamos a ver muchos casos ahora que están siendo muy, en varios países. En Brasil ya fue liberada para uso, en Estados Unidos ya están usando y probablemente en toda América Latina vamos a haber uso de ella. Entonces, aquí podemos ver então, la iris, la lentes, entonces aquí la lente intraocular y la iris, esta parte vemos que están juntas, la parte de periférica de la iris artificial con la parte de ápticos, y entonces podemos ver aquí el vídeo, la posición de la iris artificial, del coto de iris, y cuerpo y ápticos de las lentes.
aquí en transversal. Podemos entonces también ver la parte de la iris artificial. Ela tiene una espesura fina, pero no tan, después voy a hablar un poquito de esto. En todas las posiciones de las 12, 9T, 3T, 6T y un axial horizontal. Entonces ahí esa posición están juntos aquí, la parte de áptico y periferia de la iris artificial, el coto de iris y la lente. Entonces, na aniridia, nosotros tenemos perdida de la visión, una mayor sensibilidad al deslumbramiento, una pérdida de profundidad de enfoque, un impacto negativo en la calidad de vida, reduce la calidad óptica debido a la fotofobia. A prótese, el uso de prótesis mejora la fotofobia, mejora la sensibilidad al contraste, elimina los efectos de transiluminación y queda también una mejor visión en estos pacientes. La iris que estão sendo agora, que estão sendo liberadas para uso, esta iris da Human Optics, é fabricada a mano em la Alemanha, utilizada em niños maiores que 6 anos e adultos, hecho de silicona médica de alta calidad, uso aprobado por Anvisa em Brasil e FDA nos Estados Unidos, pigmento biocompatible, coincide com o color de ojo. Então, se saca uma foto do ojo contralateral e envia para a fábrica e eles fazem a íris artificial perfeitamente igual a este ojo contralateral. Entonces tenemos la iris artificial de Human Optics, está disponible en dos opciones. Hay una opción que ya está, que saca la foto, envía y hace igualito al ojo contralateral. Y para casos más que necesita uso muy inmediato, puede tener ese color artificial Select, que hay en estos colores marrón, azul y verde, e luz, com diferente luz mediano e oscuro, então há diferentes colorações mais claras e até mais oscura. E esta prótese, ela pode se plegar para poner em uma incisão de 2.8 hasta 3.5, tiene 12.8 milímetros de total de diámetro. Puede ser trepanado dependiendo de cada ojo, porque recordando que puede ser usado en chicos arriba de 6 años y adultos, entonces depende del tamaño de ojo, tamaño de todo, va a hacer entonces una trepanación para adecuar al tamaño de cada ojo. Hay una abertura fija de 3.35 milímetros de esta parte pupilar, e espessor central é de 0.40 e periférico de 0.25. La parte de la cara posterior es negra para bloquear completamente los rayos de sol, mientras que la cara frontal está con color de ojo igual al ojo contralateral. A prótese de íris é utilizada em aniridia congênita ou traumática para resolução de fotofobia, deslumbramento, baixa agudeza visual ou incluso uma de la prótese de íris para controlar o glaucoma refratário causado por la presença de aceite de silicona em câmara anterior. Então, este paciente tem uma aniridia e depois de colocar a prótese, conforme envia a fábrica, hace a prótese e cambia, os olhos quedam muito bem, com uma aparência boa e com toda a melhora de fotofobia e tudo. Então, calcula-se o diâmetro e realiza a trepanação. Coloca-se esta íris, pode ser colocada tanto com um injetor de líquido, como a de líquido, que depois vou mostrar, e pode quedar sobre a bolsa, sobre a lente intraocular, pode quedar pode ser suturado com Gore-Tex em la íris, na própria coto de íris, pode ser suturado a lente intraocular, pode ser fixado em esclerótica. Há muitas formas de colocar esta lente. E há dois tipos de lente,
para hacer la injeção com corretor, elas são mais finas e há um grossor maior para quando vai usar para fazer a fixação, a sutura. Então, isso aqui mostra a posição, em várias posições que pode ser colocado em sulcos, pode ser colocado com a lente em sulco depois de suturado, pode colocar a lente, a lente intraocular em saco e a íris em sulco, e os dois em saco. Então, há várias formas. Lá sempre há um final, depois de ser colocado, muito boa aparência final, tanto estética como fisiológica. Aqui vou mostrar, então, algumas que vou pegar um pouco mais rápido para... Então, esse vai ser, primeiro, eles sacam, sempre quando há uma iridotomia, uma aniridia congênita, eles primeiro sacam o cristalino, e depois colocam a lente. Então, aqui sacam o cristalino, fazem a medida, aqui fazem com a régua ou este objeto de medida. Aí depois fazem a trepanação, tiram a parte que vai usar, a parte pode ver a parte escura a parte de trás e colorida a parte da frente. Aqui vão colocar, como eu falei, um injetor e vão injetar, já haviam ponido a lente intraocular e agora vai poner a íris suelta em cápsula, no saco capsular. Então, aqui, mostrando, então, assim, então, a trepanação e colocação em retor e colocação da lente. El otro que puede hacer la parte de sutura, entonces vamos, la trepanación siempre en todos hace a medida, la trepanación, y vamos haciendo la parte. Ahora, mira, voy a parar un poquito aquí para ver. Ellos hacen la sutura en la lente. Entonces hace esa sutura en 4 puntos de la lente. Y ahora, en este caso, ellos suturaron. Mira, otra forma, eles hacen esta parte aqui importante também, para ver como é diferente, como quando eles põem eles pegam forceps para colocar esta lente. Aqui, assim, eles põem um forceps, assim, com a lente intraocular e a íris. E vão colocar os dois acá. E depois que colocam, vão suturar em la esclera. Neste caso, vão suturar os dois lados. E a última é a sutura esclerótica, que também vão fazer a medida, vão fazer a trepanação, vão abrir a posição de que vai passar lá o fio de sutura, e vão dar, então, se aqui vão passar a sutura na lente, e depois na esclera, passa para cá, e colocar a lente, e suturar na esclera. Bem, isso estamos na posição da sutura. Então, é outra forma de ser colocada. Para nós, então, qual é a importância do UBM nestes casos? Nós podemos ver a distância
da íris com a lente, e está junto nesta parte. Então, aqui há uma sutura com a parte dos ápticos e a parte da lente aqui em centro, no centro aqui, cerca da íris. Então, podemos verificar se estão in the bag, se estão em surco, como este caso, se estão cerca uma da outra, provavelmente estão há uma sutura periférica, se a lente está no saco capsular e a íris está em surco, ela pode estar só em surco ou está suturada, aí podemos ver a sutura também aqui, acompanhar a sutura na esclera, aqui no eye, pero quando aí podemos ver a sutura, então podemos avaliar a parte de células, celularidade de câmara anterior, celularidade periférica, então a parte inflamatória, se há edema de córnea, como está o ângulo, se há, neste caso, podemos ver, há uma sinéquia da parte tanto de locoto com a íris, como há um tecido que há entre esta íris e a lente. Então, podemos fazer uma avaliação e ver o que está passando e ajudar muito na parte diagnóstica e prognóstica desta íris. E ver se está bem posicionada, se está deslocada, como que está todo. A complicação desta lente é menos importante que a outra, porque como queda abaixo da íris, é mais difícil cerrar o ângulo, como a outra cerra muito fácil, porque já ocupa um espaço em ângulo. Ela pode sim haver um cerramento também, pero mais longo, por sinéquias, alguma coisa assim, pero a mais comum é uma reação inflamatória crônica, um aumento da pressão intraocular. Então, em conclusão, a UVM é uma grande importância na avaliação e seguimento dos pacientes com próteses oculares cosméticas ou reparadoras. Muitas graças. Vou parar de compartilhar. Mayra, qué bonitos casos, qué bonita imagen. Hasta pensaba, oye, es que sí parece iris incluso por VM. O sea, la densidad y todo realmente, sí, o sea, digo, si no tuviera unos añitos en esto, diría, oh, sí, el iris. Me llamó la atención que a pesar de ser así, en algunas de las imágenes se ve así. El Exato. material es tan flexible que Porque depende de dónde lo pongas, se acomoda. exato, quando o grosor é maior, por as lentes que vão ser mais suturadas todas, elas, a pressão quando o líquido passa para a câmara anterior, eu creio que desplaza a parte central da lente quando é mais fina, mais delicada para arriba, então se queda mais, eu creio que esse é isso, não tenho certeza, mas não há nada, nenhum trabalho falando. Eu procurei, como é muito nova, quase não há trabalho sobre esta lente, muito, quase, a outra sim, a cosmética há muitos, mas esta Ajá, não. ahí sí, Entende? acá A también. cosmética, há muitos trabalhos, muitas complicações, tudo. Sí, Mas muchísimo. isto como é uma coisa que agora que a FDA liberou, então aqui também liberou, então não temos muitos casos. Da Então, mucha eu pero para creio aprender. que sim, creio que seja a parte de líquido que vai passando para a câmara anterior, pela pupila, que desplaza um Sí, pouquinho para arriba essa posição da lente e queda bem na parte periférica, porque está suturado, está em surco, então creio claro, que seja mais assim. E a outra que é mais fina, que está em saco, às vezes queda muito bem, porque está mais abaixo. Então, se a pressão do líquido não hace tanta pressão para arriba. claro, claro. Muy, muy interesante. Oigan, pues tenemos algunas preguntas en el chat y me gustaría que la doctora Gabriela, Só dar uma palabrita sobre isto também, uma digamos, coisa muito interessante que a doutora Malena falou sobre a parte de cálculo de blanco a blanco, de surco a surco, todo esto. Eles falam não sei como se habla em espanhol, compasso, não sei se como se habla, esto que hace medida, compasso, é o mesmo? compás, caliper.
Calipers, sí, ellos hacen la medida con los compasos con los calipers o con réguas. Y la régua, cuando hace con la régua, eles tiram, sacam 0,5 milímetros. E de diâmetro, eles pegam 0,5 milímetros, e quando hace com compasso, sacam 1 milímetro de la medida. Pero yo creo que o BM é muito melhor para hacer esta medida. Seguramente. Entonces, pero no sé si es mejor hacer blanco a blanco o surco a surco, porque una parte va a quedar en saco, otra parte va a quedar en surco. Yo creo que surco a surco sería mejor la medida para poner abajo de la iris porque va a ocupar la porción de surco a surco. Entonces, yo creo que podría ser también para estos casos un software para calcular estas lentes que no hay. Entonces podemos ya a pensar un poco para frente sobre el cálculo de esto, ¿no? Claro, claro, sí, Interesante. sí, claro. A ver, tenemos por acá preguntas que van dirigidas a la doctora Gabriela sobre la anestesia general y la realización de VM, ecografía en niños, por parte de la doctora Alicia. Sí, 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 definitivamente. Bueno, antes quiero felicitar a Mayra, ¿no? Uf, excelente presentación, realmente. Maravilloso, eso nos deja ver pues lo que ya se nos viene, ¿no? Es un futuro realmente increíble, ¿no? Maravilloso. Y sí, definitivamente, ¿no? El VM en niños tiene que ser bajo sedación. Es muy importante. Sin embargo, hay que ver, ¿no? Porque hay niños que también, por ejemplo, por encima de 6, 7 años, hay niños que colaboran, ¿ah? Que colaboran muchísimo y sobre todo cuando a veces son algunas emergencias, se dejan y sobre todo con el Clear Scan. No, no con la copita de inmersión, sino con el Clear Scan y uno les enseña y uno mismo, a veces yo me pongo de modelo y yo me lo pongo para que ellos vean que eso no duele y juego un poquito con ellos y me permiten hacerlo. Incluso he encontrado Mm. niños que me permiten hacerles perfectamente, ¿no? Pero por lo general los niños que ya son por debajo de 5, 4, 3 añitos, ¿no? Debe ser bajo sedación, ¿no? Justamente Male tiene bastante experiencia porque ella tiene un día a la semana que entra justamente con el anestesiólogo para hacer VMs y biometrías. Pero en general siempre debe ser bajo sedación porque tenemos que tener datos muy exactos y sobre todo que podamos hacer una buena evaluación. Y acá les cuento que acá en el Hospital de la Ceguera, en la Ciudad de México, eh, cuando se planea, porque pues al final en un niño regularmente no solo es una especialidad la involucrada, están los retinólogos pediatras, está el glaucomatólogo que se dedica a niños, entonces se hace el REDCAM y la fluorangiografía y también el VM y también entonces le echamos montón todos al niño sedado. Cuando es exclusivo un VM, a veces sí, pues a veces sí usamos enzimoterapia y con el niño agarrado y rapidito y ClearScan definitivo, facilita la vida, pero como regularmente hay muchos otros estudios involucrados en la atención de estos bebés, la sedación también es muy frecuente acá. Nosotros en el INO también hacemos eso, justamente como dices bien, Mariana, Ujú. aprovechamos también a veces ingresar junto con los oftalmólogos pediatras para hacer otras medidas, toma de presión intraocular, de repente igual yo les repito y aprovecho que los niños están dormidos para hacerle ecografía, biometría, VM, aunque no la pidan, porque también entiendo el hecho de que es un estrés para el bebé y para los padres preparar un niño para una anestesia general, que básicamente es una sedación que se hace bueno, sí, está anestesia con Seborane. Dura pocos minutos, ¿no? Pero tratamos de sacarle como quien dice, sacarle el jugo a ese tiempo y la posibilidad de hacerle todo lo más que se pueda al nene. Y bueno, cuando es UVM sí preferimos no hacerlo en niños muy pequeñitos. A veces, como dice Gaby, podemos negociar con algunos niñitos. Por ahí he tenido alguna vez una niñita, creo, de 5 que se dejó hacer con Clear Scan sin necesidad de traumatizarla mucho. Y cuando no, pues no nos queda otra aquí, nosotros le llamamos una técnica el tamalito,
porque le ponemos una sábana y la amarramos bien y bueno, entre todos ahí tratar de hacer lo que se pueda cuando es algo muy urgente. Pero en Claro. líneas generales los tratamos de hacer también bajo anestesia, bajo sedación o anestesia general, dependiendo del caso. Y hacemos varios exámenes en conjunto. También a veces entra el retinólogo, entran a hacer el fondo de ojo, de repente un procedimiento, inyectarle algo, así que aprovechamos el tiempo al máximo. Exacto. Mayra, tu experiencia con niños. Sí, lo mismo que ellos. La única cosa que siempre todos van juntos de la fotografía junto con los sonógrafos o los ultrasonografistas, hacemos todo junto. La única cosa que sí que yo quería hasta preguntar para mis queridas amigas que se hacen el movimiento para con un aparatito para bajar el ojo, para arribar el ojo, para derecho, izquierdo, o solo hace con el ojo parado, porque yo me gusta de mover, pero en Vas con Palma ellos no mueven, quedan parados. Entonces, no sé, cada uno, para mí yo creo que no puedo ver muy bien las partes, principalmente de la parte de longitudinal sin mover, ¿entiendes? Los transversales hasta está bien, pero los ojos longitudinales para mí, yo creo que es importante mover los ojos de niños. Sí, claro. No, no, acá como tú, con hisopos se Sí, sí, lleva el eso. ojo a donde se Locos. puede y rara vez con pinzas, pero el hisopo ayuda un montón. Y a Sí, con veces en hisopos. recién nacidos hasta transpalpebral se logra ver las estructuras del segmento anterior. Ajá. Y nosotros Sí, yo usamos el no hisopo uso y a veces pinza, con no. la Yo misma uso sonda tratamos de intentar un Ah, poquito. claro. O aprovechamos el momento en la inducción de la anestesia cuando está ese ojo no está bien centrado todavía para poder ver la parte o cuando se sube o cuando se baja. En ese momento antes de que se centre, podemos también aprovechar esos momentos para poder un poco la particular. Doctora sí. Malena, hay una pregunta para usted sobre qué prefiere en cuanto a la frecuencia del VM, si de 35 o 50 megahertz, para estas mediciones previas al ICL y la selección de su tamaño. Bueno, yo sé que se usan ambas frecuencias. Yo particularmente usamos nosotros la de 50 MHz, que es la que tenemos a disposición en el hospital, en el INO, y sí nos da una buena visión. Hay que enfocar. Es cierto, a veces es un poco difícil con la de 50 lograr ver la cápsula posterior, pero bueno, un poco con la práctica ya se va logrando. La de 35 también tiene una buena resolución, no hay tanto ruido y también nos permite hacer una buena medición. De hecho, hay otros equipos que utilizan la de 35 MHz para poder hacer la medida. Yo creo que a disposición, si tenemos cualquiera de las dos sería válida para poder hacer. Bueno, muchas gracias. Gaby, pues muchas gracias por VM sin dilatar. Dice Alberto Danton que es importante recordarlo. Sí, Ujú. Correcto. así es. Sí, sí, verdad. Gracias por la acotación, sí, 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 sí. sí. Y Sí, pues y recordar también igualmente VM con luz y VM sin luz, ¿no? Es decir, mesotópica, escotópica, eso es muy importante, ¿no? Para Sí, ver sí. justamente, eso es muy perfecto. importante. El cambio, sí, con cerramiento del ángulo con cambio de luz. Sí. Mm, Así es. Y también, bueno, el gurú ha sido diseñado con la sonda de 50, ¿no? Ujú, así es. O sea que es, digamos, lo más purista sería hacerlo como Con con lo que 50. fue desarrollado, que es con 50, Ujú. pero también sé que el de 35, como dice usted, doctora Malena, funciona igual de bien. Pues, ¿algún comentario más? Si no, pues yo me despido. Muchas gracias a todos por su presencia y por compartir sus preguntas y a ustedes su experiencia y sus conocimientos. Muchas Buenas noches. gracias. Muchas gracias Gracias, a ti, Mariana, Mariana, por tu tiempo. sí, es por Contrario. bueno, Gracias a por tu todos acompañamiento. ustedes por tiempo, por toda Gracias. la presentación. Siempre un placer muy grande estar cerca de mis amigas queridas. Ay, Muchas gracias, gracias, gracias. Mayra, Mariana, igual Gracias a Malena. todos.
Y gracias a todos y a Gracias todo a el todos. público que ha estado con nosotros Sí, también, todo el compartiendo. público, Así querido es, público. Sí, sí. muchas gracias. Buenas noches, que descansen. Gracias. Gracias, Buen que descanso descansen para también. todos. Hasta Buenas luego. noches y Bye. cuídense Buenas noches. mucho. Un abrazo grande. Gracias.